Investigar un tema en diferentes fuentes de información es una práctica social del lenguaje que está presente en los 3 grados de educación secundaria. La variación es el grado de dificultad entre un grado y otro y sobre todo el tipo de textos con los cuales se puede definir como producto final de esta actividad. Podemos ir desde un reporte de investigación o inclusive podemos terminar en 3er grado con un ensayo, pasando por un artículo de opinión en segundo o algún otro texto de opinión. Es importante decir que en esta diapositiva vamos nosotros a mencionar los 4 primeros pasos que sugerimos podamos desarrollar para hacer este proceso de investigación. El primero de ellos es elección del tema, el segundo es la justificación, el tercero es el propósito y el cuarto es una lista de preguntas las cuales pueden orientar la investigación. Vamos a iniciar con el primer apartado que es elección del tema. ¿Cómo elegir un tema? Bueno, en este caso nosotros sugerimos hacer una exploración de los diferentes libros de texto del nivel. Es decir, si soy alumno de 1er grado, pues exploro mi libro de geografía, mi libro de biología, mi libro de historia o cualquier otro que llame su atención para poder elegir el tema que podamos tratar para esta investigación. Ya que nosotros hayamos observado estos libros, si son de primero, pues los de primero, si son de segundo grado, pues revisamos los de segundo, o inclusive de tercero, si es que somos de tercero. Elegimos un tema que llame nuestra atención y que se puede encontrar en diferentes fuentes de información. Es decir, hay subtemas que son muy generales y es difícil encontrarlos en otras fuentes. Ejemplo, pasado y presente. Hago esta aclaración porque para elegir un tema, cuando nosotros exploramos nuestros libros de texto, a veces nos encontramos con algunas situaciones o subtemas que son como propuestas del autor que aparecen a lo largo de todo el proyecto. Por ejemplo, en un libro de historia podemos encontrar pasado y presente. Entonces, si dice algún alumno, profe, yo elegí el tema de pasado y presente, pues yo les diría que es un tema que está muy abierto. ¿Por qué? Porque pueden entenderse como pasado y presente de un hecho histórico, tanto de México, universal, o inclusive se puede estudiar como una situación gramatical o alguna otra línea de investigación pudiera tener. Pero en este caso se sugiere que sean temas un poco más específicos y que se puedan encontrar con facilidad en otras fuentes. Por ejemplo, más adelante vamos a ver unos ejemplos, pero si yo digo Revolución Mexicana, bueno, ese es un tema que la Revolución Mexicana la encuentra en un libro, en una enciclopedia, es la misma temática, abordada de diferente manera y con diferente amplitud. Entonces, tener cuidado cuando revisemos libros de texto de no tomar un tema o un subtema de esos libros de texto que más bien sea una sugerencia de actividad. Bien, vamos a simular. Ahorita, por ejemplo, estamos en el paso 1, que es selección del tema. Vamos a ir en cada uno de los pasos poniendo ejemplos de cómo podrían entregar el trabajo. En este caso, elección del tema, pues supongamos que pues revisamos los libros y nos llamó la atención de formación cívica y ética, anorexia y bulimia. Y pues ponemos también que se refiere a la asignatura formación cívica y ética 2, que quiere decir que este es un tema de segundo grado. Entonces, así como está presente aquí, así pueden presentar este primer paso, elección del tema. Con estos 2 elementos que esté presente, ya se puede obtener una evaluación. Posteriormente viene la justificación. Y bueno, ¿qué es una justificación? Pues esta justificación en la vida diaria, en la escuela o en un texto, pues se refiere a mencionar el porqué de una acción o lección. Es decir, después de que hacemos algo o dejamos de hacer algo y alguien nos pregunta, oye, ¿por qué lo hiciste o por qué no lo hiciste? Lo siguiente que viene de nosotros, por lo general, es una justificación. Es decir, ¿qué razón nos orilló a hacerlo o no hacerlo? Entonces, en ese momento nosotros estamos tratando de respaldar una acción realizada o no realizada. Y en este caso, hacemos una sugerencia de cómo podemos hacer la justificación de esta investigación. En este caso, pues diremos que de manera breve vamos a tratar de comentar cuáles temas llamaron la atención, en qué sentido. Recordemos que iniciamos explorando los libros de texto. Entonces, la idea es que mencionemos qué nos gustó de matemáticas, qué tema nos gustó o llamó la atención de historia, cuál fue el tema de biología y, en fin, hacer un pequeño listado de temas que estuvieron en algún momento, que pasaron por su mente, que eran los posibles a investigar. Y pues bueno, también decir de qué asignatura.
Y posteriormente, que ya dijimos cuáles fueron los temas que llamaron la atención, en otro párrafo podemos decir por qué elegimos ese tema, ¿sí? Es decir, esta justificación se propone que se haga en dos momentos. Primero, decir qué nos gustó, qué revisamos, qué encontramos. Y el segundo, decir por qué nos quedamos con el tema que elegimos. Bien, vamos a ver un ejemplo. Ya ven que nuestro tema que venimos arrastrando es anorexia y bulimia. Ahora, supongamos que alguien hizo el trabajo y que ya está justificando respecto a la anorexia y la bulimia. Justificación es el punto 2. Aquí aparece 3, pero es el 2. Al empezar a explorar mis libros de texto de segundo grado, hubo muchos temas que llamaron mi atención. De historia fue la época virreinal, de la materia de física, corriente, voltaje y resistencia, de formación cívica, anorexia y bulimia, y de matemáticas, construcción de polígonos, de frecuencias. Por ejemplo, aquí ya estamos cumpliendo con la primera parte, la primera propuesta que se les hacía, que era redactar qué temas nos habían gustado. Y viene el segundo párrafo. En el segundo párrafo recuerden que tenemos que decir por qué nos quedamos con el tema que elegimos. Y en este caso decimos lo siguiente. Elegimos el tema de formación cívica y ética, anorexia y bulimia, porque considero que en la actualidad hay muchos problemas de salud de los que no conocemos sus causas, orígenes y consecuencias. Situación que evita la prevención, porque hay enfermedades que empiezan con un juego y acaban en desastre aún cuando se pueden evitar. Bueno, este es un ejemplo de justificación, no los quiero limitar a esto. Esto solamente es un ejemplo de cómo pudiera parecer, pero si alguien que quiera agregar más elementos lo puede hacer. Si quiere agregar más porqués, pues yo creo que está en todo el derecho y enriquecería este primer proceso de investigación. El punto número 3 es elaborar el propósito. Bueno, primeramente, ¿qué es el propósito? Pues bueno, el propósito es vislumbrar el punto a donde queremos llegar. Ya sea en un trabajo de investigación en la vida, cuando nos planteamos un propósito, es el punto a donde queremos llegar. Y ahora, estos propósitos se dice que deben de responder a la pregunta, ¿qué quiero hacer y para qué lo quiero hacer? Y lógicamente las respuestas se sugiere que deben ser verbos en infinitivo acompañados del tema elegido. Y aquí vemos posibles verbos que ahorita los vamos a retomar en el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. Recordemos que nuestro tema es anorexia y bulimia, el propósito, qué quiero hacer y para qué lo quiero hacer. ¿Vale? Estas son las dos preguntas. Y los posibles verbos que podemos ocupar: conocer, investigar, indagar, analizar, reflexionar, fomentar, promover y evitar. Ahora, el propósito, ¿cómo quedaría? Si yo me pregunto, ¿qué quiero hacer? Pues quiero investigar, quiero conocer, quiero analizar. Entonces, esa es una buena palabra para comenzar. Recuerden, siempre debemos comenzar con un verbo en infinitivo, al menos para este trabajo. Y ahí vamos. ¿Qué quiero hacer? Conocer las características de la anorexia y bulimia. Ya cumplimos con la primera parte, con la primera pregunta. Aquí está. Vamos con la segunda. ¿Para qué lo quiero hacer? Y podemos responder así: para evitar enfermedades provocadas por rechazo social y malos hábitos alimenticios. Si ustedes se fijan, en mayúscula está la palabra conocer y evitar. ¿Por qué? Porque esas son las respuestas a estas dos preguntas. ¿Qué quiero hacer? Conocer. ¿Para qué? Para evitar. Tratemos de que siempre incluyamos el título o el tema dentro del propósito, que en este caso es anorexia y bulimia. Y otra cosa muy importante, el hecho de que se contesten dos preguntas no significa que cuando presentemos un propósito lo vamos a preguntar con pregunta y respuesta, sino que lo vamos a presentar así como está en el recuadro. Ya los que leamos el propósito, cuando lo leamos vamos a decir, a ver, responde a la pregunta qué quiere hacer, responde a la pregunta para qué, y si cumple, pues ya tendrán, en este caso, un propósito mejor estructurado. No necesitamos poner las preguntas dentro del propósito. Esas, los que lo leamos, debemos de tener en la mente que un propósito debe responder esas preguntas. Entonces, ¿cómo se entrega la actividad? Con la palabra o subtítulo propósito y con la oración, una oración única, ¿sí?, englobada, donde se responden estas dos preguntas: ¿qué quiero hacer y para qué lo quiero hacer? Y esta oración así aparece y este es el propósito. Y bueno, el punto 4 es elaborar una serie de preguntas respecto a lo que se quiere saber del tema. Recordemos que estas preguntas nos van a llevar para buscar diferentes fuentes de información. Una, pues, va a ser nuestro libro de texto.
de la materia que elijamos el tema. Y el segundo, pues lo vamos a poder buscar en otra fuente de información. Pero aquí es importante que consideremos lo que queremos saber del tema. Y algo también que debemos tomar en cuenta es de que para hacer una pregunta debemos de tomar en cuenta las palabras cómo, cuándo, dónde, qué, por qué, para qué, cuál, cuáles, quién, quiénes, cuánto, cuántos, cómo, como elementos importantes para plantear preguntas. ¿Por qué decimos esto? Porque si una pregunta inicia con un cómo, cuándo, dónde, es más seguro que esa pregunta tenga una intención y realmente esté preguntando algo. Porque a veces sin querer nosotros afirmamos en lugar de preguntar o no somos claros en lo que estamos preguntando. Entonces, si nos apoyamos en ello, será más fácil hacer las preguntas. Y recordemos que cuando se utilizan estas palabras dentro de una pregunta, pues se acentúan. ¿Por qué? Porque se quiere dar un énfasis diferente. No es lo mismo decir cómo a decir cómo, ¿sí? ¿Dónde o dónde? Entonces, esa es la intención de hacer las preguntas. Aquí hay algo importante también, no son preguntas y respuestas. Es decir, ahorita las preguntas que planteen en este cuarto apartado no se van a contestar, sino más bien solamente se van a plantear para poder marcar la investigación que vamos a realizar. Y se sugiere que se hagan de 10 a 15 preguntas. Vamos al ejemplo. Recordemos, nuestro tema es anorexia y bulimia. ¿Qué preguntaríamos primero? Pues sí, efectivamente. ¿Qué es anorexia? Recordemos, aquí están nuestros adverbios. Ahí está. ¿Qué es anorexia? La otra sería, ¿qué es bulimia? ¿Cuál es la historia de estas enfermedades? Es decir, ¿cuáles fueron sus primeras apariciones? ¿Cómo la identificaron? En fin, pudiera ser eso una parte de la investigación. ¿Cuáles son las causas que la originan? Es decir, ¿por qué nos da esas enfermedades? ¿Cuáles son los síntomas físicos? ¿Cuáles son los síntomas psicológicos? ¿Quiénes tienen mayor probabilidad de padecerlas? ¿Cómo se puede evitar? ¿De qué manera influye el grupo de amigos? En fin, la idea es que nosotros aquí, ahí están las preguntas, cómo, cuándo, qué, cuál, no hay cuándo en este caso, no lo integramos y no importa, simplemente, o inclusive hay dos cuáles, o hay más cuáles, cómo. Entonces no importa también que se repitan los adverbios, lo importante está en que ustedes planteen las preguntas que crean puedan resolver de mejor manera este proceso de investigación, es decir, las preguntas que puedan ser duda y que al mismo tiempo puedan ser las que nos lleven a conocer la información de esta investigación. Bien, pues bueno, después de ver estos primeros 4 pasos, esta es la actividad. Hay que primeramente elegir un tema. En este caso, para mis alumnos, esta es la primera calificación. La justificación es la segunda calificación. El propósito es la tercera calificación. Y las preguntas serán la cuarta calificación. No se les olvide ponerle subtema a cada apartado para que puedan ser calificables. De antemano agradezco su atención y el tiempo dedicado a este video. Muchas gracias.